Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, repletos de energía y listos para sumergirnos en un torbellino de chismes, revelaciones y el glamour que tanto nos fascina. Y hoy, amigos, nos adentraremos en un tema que está incendiando las redes sociales y acaparando titulares: Hande Erçel. Sí, la mismísima Hande Erçel, la deslumbrante superestrella turca que nos roba el aliento con cada aparición, con cada look, con cada uno de sus papeles. Preparen sus corazones. Porque hoy vamos a desentrañar un secreto que Hande ha guardado celosamente, un secreto que finalmente ha decidido compartir con el mundo. ¿Están listos para la verdad? Porque yo sí. Pero antes de zambullirnos en los detalles jugosos, quiero recordarles algo crucial: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratuito y les asegura no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo lo que subimos, porque aquí siempre les traemos lo último en noticias de celebridades, análisis de looks, tendencias de moda, y todo lo que necesitan para estar al día con el mundo del entretenimiento. Suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Es la forma perfecta de mantenerse conectados y de no perderse ni un solo chismecito. Ahora sí, pasemos a lo importante. El título del vídeo lo dice todo: Hande Erçel explota, confiesa su secreto más profundo, ya no lo oculta. ¿Qué significa esto? Bueno, para empezar, quiero aclarar que cuando decimos explota, no significa que Hande haya tenido un ataque de ira, ni nada por el estilo. No. Significa que ha roto el silencio, que ha hablado abiertamente de algo que hasta ahora había mantenido en secreto, algo que probablemente ha afectado profundamente su vida personal y profesional. Y lo más emocionante es que finalmente ha decidido liberarse. Ya no guarda ese secreto, lo ha compartido con el mundo. Pero, ¿de qué secreto estamos hablando? Antes de revelarlo directamente, quiero que entendamos un poco el contexto. Hande Erçel, para quienes no la conocen, es una de las actrices más famosas y queridas de Turquía. Su ascenso a la fama fue meteórico y la hemos visto brillar en series como Amor a segunda vista, Alka, y por supuesto, Love is in the Air, la serie que la catapultó a la fama internacional y donde compartió pantalla con el guapísimo Kerem Bürsin. Hande no es solo una cara bonita, es una actriz talentosa, una fashion icon, y una persona muy reservada en cuanto a su vida privada. Siempre ha mantenido una cierta distancia con los medios, prefiriendo enfocar su atención en su trabajo y en sus proyectos. Esta actitud, por supuesto, solo ha alimentado la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación, que siempre están ávidos de saber más sobre ella. Hande es una mujer de misterio y eso, sin duda, la hace aún más fascinante. Durante años, Hande ha sido objeto de rumores, especulaciones y análisis exhaustivos sobre su vida personal. Su relación con Kerem Bürsin, que surgió durante el rodaje de Love is in the Air, fue seguida con lupa. Las fotos, los gestos, las palabras que intercambiaban, todo era analizado al milímetro. Los fans creaban teorías, los medios especulaban, y la expectación era constante. Y como era de esperarse, la ruptura fue igualmente comentada y debatida. Los corazones de los fans se rompieron con la noticia, y el interés en sus vidas personales se mantuvo, aunque con un poco más de cautela. Pero más allá de las relaciones sentimentales, siempre ha habido un tema recurrente en la vida de Hande, un tema que, aunque a veces se insinuaba, nunca había sido confirmado abiertamente: su salud. Y es aquí donde entra en juego el gran secreto que hoy, por fin, ha revelado, un secreto que llevaba consigo y que, finalmente, ha decidido compartir. Hande Erçel, en una entrevista reciente, confesó que durante años ha luchado contra una enfermedad que ha afectado profundamente su vida, una enfermedad que no discrimina, que ataca a personas de todas las edades, razas y orígenes. No es una enfermedad física, sino una enfermedad mental, la ansiedad. La ansiedad, para quienes no están familiarizados, es un trastorno que puede manifestarse de muchas formas: ataques de pánico, preocupaciones excesivas, dificultad para concentrarse, problemas de sueño, sensación de ahogo, mareos, y un sinfín de síntomas que pueden afectar negativamente la vida cotidiana, limitando la capacidad de disfrutar y de funcionar de manera efectiva. Y Hande, en sus propias palabras, ha batallado con la ansiedad durante mucho tiempo. Ha sido una lucha silenciosa, una batalla interna que ha llevado en secreto, hasta ahora.
La actriz ha revelado que los altos niveles de estrés asociados a su trabajo, la presión mediática constante, la exposición pública incesante y, por supuesto, los momentos difíciles que ha vivido en su vida personal, la han llevado a experimentar episodios de ansiedad muy fuertes, paralizantes. Ha confesado que en ocasiones se ha sentido paralizada, incapaz de enfrentar el día a día, como si una niebla espesa la envolviera, impidiéndole ver con claridad y actuar con normalidad. Ha tenido que buscar ayuda profesional para poder sobrellevar la situación, para aprender a lidiar con sus miedos y a recuperar el control de su vida. Ha reconocido la importancia de no quedarse solo, de buscar apoyo. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para reflexionar. Me parece increíblemente valiente por parte de Hande el hablar abiertamente de su lucha contra la ansiedad. En una sociedad como la turca, donde la salud mental a menudo es un tema tabú, donde existe un estigma considerable, es un acto de valentía enorme el admitir públicamente que se sufre de una enfermedad mental. Esto no solo ayuda a visibilizar el problema, sino que también puede servir de inspiración y apoyo para muchísimas personas que están pasando por situaciones similares. Es un acto de generosidad, de empatía. Es importante recordar que la ansiedad es una enfermedad muy común, más común de lo que muchos creen, pero que a menudo se esconde por vergüenza, por miedo al estigma, por la creencia errónea de que no se puede superar, o por la falta de recursos y de información. Y el hecho de que una figura pública como Hande Erçel, con la inmensa influencia que tiene, hable abiertamente de su experiencia, puede cambiar la vida de muchísimas personas. Puede romper barreras, desestigmatizar el problema, eliminar el miedo a buscar ayuda, y animar a otros a buscar ayuda. Su voz es un faro de esperanza. Hande ha contado que afortunadamente ha recibido ayuda profesional, ha aprendido a gestionar su ansiedad y ha encontrado herramientas para sobrellevar los momentos difíciles. Ha hablado de la importancia de la terapia, de la meditación, del ejercicio físico, de la conexión con la naturaleza y de rodearse de personas que la apoyan y la quieren. Ha destacado la importancia de la comunicación, de expresar los sentimientos, de no guardarlos dentro. También ha enfatizado la importancia de la autoaceptación y de entender que la ansiedad no te define como persona, que es una enfermedad que se puede tratar y con la que se puede aprender a vivir, a coexistir. Pero, ¿por qué este secreto era tan profundo? ¿Por qué decidió revelarlo ahora? Bueno, creo que hay varias razones. En primer lugar, probablemente sintió la necesidad de ser honesta con sus fans, de mostrarles que detrás de la imagen perfecta, detrás del glamour y el éxito, también hay fragilidad y vulnerabilidad. Quería demostrar que ella también es humana, que también sufre, que no es perfecta y que no está exenta de problemas. Quería mostrarles que es una persona real, con sus propias batallas internas, y que a pesar de todo, sigue adelante. En segundo lugar, creo que Hande ha alcanzado un punto de madurez y de seguridad en sí misma que le permite hablar abiertamente de su pasado y de sus luchas. Ha aprendido a aceptarse, a quererse y a sentirse cómoda con su propia historia, con sus imperfecciones. Ha comprendido que la vulnerabilidad es una fortaleza, que no es una debilidad. Y en tercer lugar, como ya dije, creo que el propósito principal es ayudar a otras personas. Mostrar que se puede salir adelante, que se puede superar la ansiedad, que hay esperanza y que no hay nada de qué avergonzarse. Ser un ejemplo de resiliencia, de fortaleza. Ser una voz de apoyo para quienes luchan en silencio. ¿Y cómo ha reaccionado el público ante esta confesión? La respuesta es simple, con admiración y apoyo incondicional. Las redes sociales se han inundado de mensajes de cariño, de respeto y de agradecimiento hacia Hande. Fans de todo el mundo han expresado su admiración por su valentía y han compartido sus propias experiencias con la ansiedad, sintiéndose identificados con su historia. Han elogiado su sinceridad y han destacado la importancia de su mensaje. El hashtag #Hande Eres Valiente ha inundado las plataformas, demostrando el impacto positivo de su testimonio. La revelación de Hande ha abierto un debate muy necesario sobre la salud mental en Turquía y en otros países. Ha puesto el foco en la importancia de buscar ayuda profesional, de romper el estigma y de hablar abiertamente de las enfermedades mentales. Ha impulsado la conversación sobre un tema que a menudo se relega al silencio o al secreto. Y sobre todo ha demostrado que incluso las personas más exitosas y famosas pueden sufrir de ansiedad y que con el apoyo adecuado y la voluntad de luchar, se puede salir adelante. ¿Pero qué significa esto para la carrera de Hande? ¿Cómo afectará esta confesión su imagen pública? En mi opinión, el impacto será positivo.
Ande se ha ganado aún más el cariño y el respeto del público. Se ha mostrado como una persona real, con problemas y preocupaciones, y eso la hace aún más cercana a sus fans. Su valentía y su sinceridad la han hecho aún más. Admirable. En un mundo donde la autenticidad a menudo se esconde detrás de máscaras, Ande ha elegido mostrar su verdadera cara. Estoy segura de que esta confesión solo fortalecerá su imagen y la convertirá en un ejemplo a seguir para muchas personas, un modelo a imitar. ¿Y qué podemos esperar de Ande en el futuro? Bueno, por lo que he leído, está trabajando en nuevos proyectos, en nuevas oportunidades. La veremos en nuevas series, en nuevas películas y, por supuesto, en las portadas de las revistas más importantes del mundo. Pero, más allá de su carrera profesional, lo importante es que Ande se encuentre bien, que sea feliz y que siga siendo la persona maravillosa que es, la persona que ha demostrado tanta valentía. Deseamos que encuentre paz y felicidad en su camino. Así que, para resumir, los puntos principales de este vídeo son: Ande Ercel ha confesado que ha luchado contra la ansiedad durante años, rompiendo el silencio y compartiendo su experiencia con el mundo. Ha hablado de la importancia de buscar ayuda profesional, de la autoaceptación, del autocuidado y de rodearse de personas que la apoyan. Su confesión ha sido recibida con admiración y apoyo incondicional por parte del público, demostrando el impacto positivo de su mensaje. Y su valentía ha abierto un debate muy necesario sobre la salud mental, inspirando a otros a buscar ayuda y a romper el estigma. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado esta revelación, este análisis. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan sobre la confesión de Ande? ¿Creen que es importante que las celebridades hablen abiertamente sobre su salud mental? ¿Han experimentado algo similar? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos y crear un espacio de diálogo abierto. Compartan sus pensamientos, sus reflexiones, sus experiencias, porque juntos podemos crear un ambiente de apoyo y de comprensión. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más revelaciones y más glamour. Chao, chao. Hasta la próxima.